Durante los próximos minutos vamos a charlar con una de nuestras habituales colaboradoras, Mónica Esgueva, una viajera infatigable que ha recorrido más de 70 países. Cada año en Asia se dedica a estudiar el desarrollo de la mente con lamas tibetanos y a recibir enseñanzas del propio Dalai Lama. Licenciada en Ciencias Económicas, máster en Comercio Exterior y tras una dilatada experiencia en programas de liderazgo, actualmente se dedica al coaching ejecutivo y personal. Mónica Esgueva, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, Mónica también ha escrito varios libros, es una mujer que no para. Hoy en concreto nos presenta su última obra, la tenemos aquí, Los tres pilares de la felicidad, en el que desvela las estrategias, ¿verdad?, para hacer de la mente nuestra mejor aliada. Bueno, la verdad que, Mónica, la primera pregunta que me surge así un poquito, ¿qué diferencias vamos a encontrar con respecto a otros muchos libros que se han escrito sobre el mismo tema? Pues fundamentalmente es un libro sobre la mente, más que la felicidad. Yo creo que al final la mente es el instrumento que nos lleva a la felicidad. Y creo que en general los libros y las personas somos muy de extremos, nos quedamos con verdades parciales, ¿no? Entonces nos quedamos con la verdad de que el inconsciente, para los ciertos psiquiatras, el inconsciente lo es todo. Para las filosofías orientales, pues no están muy al día de los avances de la ciencia. Y para la ciencia, todo aquello que no pueda ser reproducido en laboratorio no existe. Entonces yo creo que todos ellos tienen una verdad, que es una verdad parcial, pero yo lo que he intentado es aunar todas esas verdades para hacerlo una verdad un poco más completa, porque cada uno puede dar unas piezas de un puzzle que es el completo, y creo que es más interesante pues tener una visión más global. ¿Cómo nosotros mismos nos ponemos trabas a nuestra felicidad? ¿Porque no reconocemos esas verdades como tales? Yo creo que nos confundimos mucho lo que es lo que nos lleva a la felicidad y lo que no. Nos han lavado el cerebro de que realmente poseer un poco más de todo es lo que nos va a hacer felices, ¿no?, y satisfacernos. Y al final lo hemos probado y vemos que no. Entonces yo creo que al final son darse cuenta que los mecanismos de la mente son los que nos hacen felices e infelices, porque muchas veces, bueno, yo cuando hago coaching con todo tipo de personas, desde personas que están en el paro, por ejemplo, a personas que tienen muchísimo dinero, que tienen fama, por ejemplo, y ves que los problemas mentales que tienen las personas son muy parecidos, que no son las circunstancias las que te hacen feliz, aunque queramos creerlo, y es lo que nos venden y nos lo hemos creído todos a pies juntillas, pero de verdad que no. Cuando entras a conocer a las personas en profundidad, te das cuenta que lo único que sirve es qué haces tú con tu mente, qué historias te cuentas. No es lo que te sucede, sino lo que tú te cuentas en función de lo que te sucede. Claro, pero Mónica, a la hora de controlar esa mente muchas veces no conseguimos lo que deseamos, se produce una especie de frustración. ¿Qué consejo darías a aquellas personas que, bueno, se manejan en ese ámbito un tanto negativo? Bueno, que yo creo que al final los únicos que no tienen problemas son los muertos. Entonces tenemos que partir de esa base. Si estamos vivos vamos a tener problemas, y es así. Entonces aspiramos a que una vida tranquila en la que nunca tengamos problemas. La vida tranquila es que nosotros tengamos paz interior. Esa es la única vida tranquila a la que podemos aspirar. Problemas vamos a tener siempre, dificultades vamos a tener siempre, obstáculos vamos a tener siempre, pero es como enfocamos todo eso. Lo vemos como oportunidades, como retos, como algo que nos va a permitir crecer, que nos va a permitir dar un paso más, o que aquello es un drama y hacemos un drama de todo. Entonces, si conocemos y actuamos en base a estos tres pilares de la felicidad, ¿podremos llegar a ser felices? Hombre, yo creo que aquí damos unas cuantas claves, luego cada uno tiene que trabajarse, esto es como todo, los libros no son la panacea, claro. Las teorías no son la panacea, pero la teoría y los libros te permiten dar los primeros pasos de reflexionar, de cuestionarte, porque si no hay cuestionamiento, no hay cambio. El cambio empieza por un cuestionamiento y para muchas personas con una crisis. Hay que pasar muchas veces por una crisis grave para que te cuestiones, para que pongas en tela de juicio lo que has hecho hasta ahora y cómo has actuado hasta ahora. Para llegar a esa conclusión uno tiene que partir de la base de que su cerebro puede cambiar, ¿no? Tú dices cosas como, por ejemplo, de que al contrario de lo que se creía, recientes descubrimientos han permitido desechar la noción de que el cerebro es un órgano rígido, estático e imposible de cambiar, que vamos, que lo de cabezota no cuela, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto es posible cambiar este órgano que tenemos aquí? Yo creo que el cerebro es un órgano maravilloso, es el órgano más maleable que existe. Antes, de verdad, es esto lo que pasaba, hasta que no ha habido aparatos que han permitido
investigar el cerebro mucho más concretamente, no se ha visto que el número de neuronas, que antes se creía que llegabas a los 18 y a partir de ahí tú te quedabas con el mismo número de neuronas y ibas en decadencia, ¿no? Ahora lo que se ha comprobado es que es un órgano fascinante que permite renovar las neuronas y que permite que haya funciones del cerebro que por ejemplo, por un ictus han dejado de funcionar esa parte del cerebro, se reorganiza el cerebro para que pueda volver a funcionar con determinadas claves, con determinado foco, con determinados ejercicios, y partes del cerebro que antes no funcionaban vuelven a funcionar y podemos volver a mover una mano, por ejemplo. Aunque esa parte del cerebro se haya quedado totalmente dañada, hay otras partes que empiezan a tomar su posición. Entonces, claro, esto abre una cantidad de posibilidades que los cambios pueden hacerse de manera fisiológica. Es decir, que el cerebro puede cambiar fisiológicamente. Otra descripción que haces muy gráfica es que, bueno, que los genes determinan nuestro edificio mental, pero la experiencia es la encargada de abrir ventanas, puertas, de levantar paredes y de colocar muebles, ¿no? ¿Hasta qué punto si yo digo, oh, es que yo he nacido así, estoy limitando mi felicidad? Yo creo que el cerebro, los genes lo que te dan es la base. Con esta base partimos. La vida te da unas cartas con las que luego tú tienes que jugar. Lo fascinante ahora mismo es que el cerebro puede cambiar muchísimo, pero hace falta dos condiciones. Una es foco. Es decir, concentración. En un mundo en el que estamos completamente distraídos, esto va en contra de eso. Entonces, para poder cambiar el cerebro necesitamos focalizarnos en algo, en ese cambio que queremos hacer. En ese cambio de hábito, en ese dejar de fumar, en ese dedicar más tiempo a las cosas que nos interesan, bueno, lo que sea, pero foco. Y la segunda es práctica. Con estas dos acciones al mismo tiempo, el foco, la concentración y la práctica, es decir, la repetición, podemos cambiar casi todo. Pero claro, Mónica, la mente se divide, digámoslo así, en una parte consciente y una parte inconsciente. ¿Cuál de las dos toma las decisiones para llevarlas a cabo? Es una buena pregunta. Yo creo que conviene hacer una diferenciación para que los que nos ven puedan entenderlo, y es que el 90% de nuestra mente es inconsciente. Y nosotros creemos que nuestra mente, la totalidad, que es la consciente, es todo. Es una ínfima parte. Entonces, en el inconsciente vamos acumulando todas las experiencias, todas las creencias, todo lo que hemos vivido. El inconsciente es capaz de captar 400 billones con B, bytes de información. Y sin embargo, a nivel consciente solo 2000. Somos conscientes de esos 2000 bytes de información. Entonces, imaginad todo lo que vamos captando a lo largo de la vida. Y eso es lo que va quedándose ahí. Entonces, al final es una mezcla de consciente e inconsciente lo que hacemos para tomar las decisiones. Cuanto más material hay en el inconsciente, pues más toma las decisiones el inconsciente sin que nosotros nos demos cuenta. Claro, por porcentaje, ¿no? Escuchándote, solo por eso, ¿verdad? El inconsciente parece que maneja toda nuestra vida. ¿Hay alguna manera de controlar a esa otra minoría que es la parte más consciente? Yo creo que es mediante justamente la conciencia, es decir, el investigar en uno mismo, el autoconocimiento. Sin ese autoconocimiento, sin ese trabajo personal de desarrollo, realmente somos fruto de nuestro inconsciente, somos esclavos de nuestro inconsciente, porque tiene un efecto tan grande en nuestras vidas, porque al final lo que pasa es que desarrollamos patrones de pensamiento, patrones de comportamiento, y somos fruto de esos patrones. Si no hacemos un esfuerzo consciente, no lo podemos cambiar. Lo que pasa es que también es verdad que podemos ser muy conscientes de un problema, pero ser incapaces de resolverlo. Porque sí, por inconsciencia o por lo que sea, Mónica. Entonces, ¿cómo apretar ese botón? Yo creo que muchas veces, bueno, lo primero es la conciencia, tomar conciencia y después hacer un trabajo. Lo que nos ocurre muchas veces es que entramos en piloto automático y por eso no somos capaces de resolver los problemas, de resolver los conflictos, porque realmente hacemos las cosas como siempre las hemos hecho. Yo creo que lo que hace falta es un cambio de perspectiva, el plantearse que quizás no nos lo sabemos todo, que quizás haya mejores maneras de enfocar el problema, la dificultad, el obstáculo, el conflicto con alguien. Si nos quedamos en nuestra manera de ver las cosas, si nos hacemos rígidos, que es lo que nos suele pasar con los años, de ahí no podremos salir. Siempre tropezaremos con las mismas piedras. Queramos o no. Queramos o no, claro, porque al final
de verdad que hace falta esfuerzo. Uno de los lamas con los que yo aprendo en la India, él siempre nos aconseja, me parece una frase fantástica a recordar, el esfuerzo entusiasta. Para cambiar hace falta esfuerzo, pero con entusiasmo. Que no lo veamos como realmente una losa que nos cae encima, fíjate lo que me tengo yo que trabajar la vida porque esto no me sale bien. No, es que con ese esfuerzo entusiasta somos capaces de hacer lo que queramos, lo que podamos imaginar. Mónica, ¿y la hipnosis juega un papel importante a la hora de cambiar nuestras conductas o no? Es un instrumento, es una herramienta interesante y a considerar, porque a veces eso es lo que, solo cuando estamos en estados muy relajados de conciencia, es cuando podemos llegar a informaciones del pasado que no retenemos de manera consciente, pero sí están en nuestro inconsciente. Sí, yo creo que es una muy buena herramienta, bien llevada con un buen terapeuta, claro. Y con respecto a las expectativas, ¿son buenas tener muchas? Bueno, yo creo que es mejor la esperanza y la ilusión que las expectativas, porque las expectativas al final, tener las expectativas muy altas rara vez se cumplen, aunque hay una cita atribuida a Leonardo da Vinci, decía que el problema que tenemos es que las tenemos demasiado bajas y esas sí que se cumplen. Bueno, pues, entonces hay que tener cuidado con eso. Mónica Esgueva, muchísimas gracias por tus consejos, por estos 3 pilares de la felicidad que tú tienes tan claros y nos has transmitido hoy aquí en Para Todos Lados. Gracias. Gracias, Mónica.